analogías. Cuando hablamos de analogía es que algo se parece a un elemento B se parece a un elemento A. De ahí viene el tema de análogo. Antiguamente, pues, el caso más representativo de esto, pues, eran los discos de vinil, discos negros, en donde el sonido se grababa de acuerdo a la vibración de una agujita y se iban formando surcos. La reproducción, por eso hoy se dice, si alguien quiere o tiene el oído muy afinado, muy fino sobre todo, puede distinguir entre una reproducción a través de un disco de vinil y un CD, a pesar de que el CD tiene más capacidad y tiene otra tecnología para reproducir. En el CD, pues el hecho de haber convertido la señal en digital le agrega ciertos defectos. En cambio, en el disco de vinil, pues tal como se está produciendo la señal de audio, se está grabando originalmente en una base, ¿sí? en un molde, y ya después con ese molde imprimen todos los discos que se quiera producir. Pero la reproducción es en sentido contrario, o sea, ponen su disco y la agujita se va moviendo de acuerdo a lo que va encontrando en el surco, y se dice que es más fiel la reproducción de ese sonido. Tiene sus desventajas, son muy fáciles de dañar. Si les cae polvo, luego se va escuchando por ahí el rastro del polvo. Entonces son muy delicados. Sin embargo, son de los de mejor calidad. Las grabaciones en cinta, con el tiempo, pues se van deformando, entonces también la calidad del sonido baja, aunque sigue siendo un método análogo. Entonces quiere decir que nuestra información está representada en alguna propiedad de un material diferente. Si tenemos música o tenemos audio de voz, tal vez un programa hablado o una conferencia, hoy les llaman podcast. Entonces, las vibraciones o los surcos, las ondas que se van grabando ahí en ese surco, representan el audio que nosotros grabamos. En el caso de un sistema digitalizado o un sistema en donde convertimos de analógico a digital, la información va a estar representada por paquetes de palabras digitales o de bits. Generalmente la norma para grabar audio es la PCM, son 8,000 muestras, se toman 8,000 muestras por segundo de una longitud de palabra de 8 bits. Entonces, constantemente se está tomando una muestra de la señal y se convierte en digital, en una palabra binaria. Dependiendo de la intensidad y de la frecuencia de la señal, pues vamos a tener cierto valor equivalente en binario. A la hora de reproducir, pues ese valor en binario representa una cantidad. Entonces, a través de un convertidor, ahora al revés, de digital a analógico, se obtiene un valor de voltaje. Vamos a suponer voltaje. Y como se va reproduciendo continuamente, se arma la señal y esa se alimenta a los amplificadores y de ahí a las bocinas y escuchamos nuestra música. Pero para el experto es capaz de distinguir que hay defectos. Entonces, pues para quien no le interesa mucho la fidelidad, pues se conforma con que se escucha lo más cercano posible al original y bueno, disfruta de la reproducción de esa música. Hoy en día el uso también de amplificadores de bulbos, ¿sí? O sea, los bulbos son del siglo pasado, pero
los bulbos no meten tanta distorsión en la señal, o sea, reproducen de una manera más fiel la amplificación de una señal. A diferencia de los transistores, por muy electrónicos que tengan, siempre hay un defecto. Si ustedes ya llevaron transistores, sabrán que conforme invertimos una señal en las uniones de los transistores, puede ser que se pase tantita corriente. Sí, es como si alguien va corriendo y de pronto le dice, no, regrésate. Entonces no se para de golpe, no se detiene así de golpe, sino que se pasa un poquito y luego va de regreso. Esas corrientes, algunas les llaman de fuga, producen defectos. Entonces, hay técnicas para compensarlos, pero hoy en día todavía ese tipo de electrónica se sigue utilizando y es posible que ustedes consigan un equipo amplificador, sobre todo Samsung, que como salida tenga bulbitos, unos bulbos. Entonces el bulbo se tiene que calentar para que los electrones se desprendan del cátodo y puedan subir a la placa. Entonces el principio se sigue utilizando, pero al final de cuentas esos comportamientos son análogos a nuestra señal original. De la misma manera, hay varios sistemas que se representan con ecuaciones muy similares a las que conocemos nosotros como eléctricas. O sea, nosotros tenemos el conocimiento de cómo representar un circuito, y ya lo habíamos hablado la vez pasada, en donde tenemos, por ejemplo, un conjunto masa, resorte y fricción. Al aplicar una fuerza, resulta que las ecuaciones resultantes son las de un sistema RLC, o sea, resistencia, capacitancia y la inductancia. Entonces, y la ecuación inclusive se representa de una forma muy similar, los tres elementos aparecen, más una variable independiente. Esto quiere decir que si nosotros somos capaces de obtener las ecuaciones de cualquier sistema físico y a la hora de analizarlo lo tratamos como eléctrico, son válidas ese tipo de tratamiento y después lo volvemos a convertir en su naturaleza original. Veamos el ejemplo más, la mayoría de los libros o de los temarios proponen iniciar con los sistemas mecánicos. Nosotros en la clase anterior empezamos con déjenme ver, ahora lo compartimos, a ver si está aquí, con una nota de una presentación en donde, a ver, permítanme, déjenme ver acá, en donde vimos, a ver, aquí está, ingeniería de control, evaluación, esta es su evaluación, clase 1, ahora lo compartimos, y esto va a ser nada más para que veamos de qué se está hablando en este momento. Pero, según yo, los sistemas más simples son los hidráulicos, ¿sí? A ver, estamos ya aquí en esto, vamos a ver, ¿en dónde se comparte? Acá está, se comparte por acá. Y vamos a compartir esto, listo. Entonces, según yo, los hidráulicos, y ahorita vamos a ver, nos vamos a ahorrar todo esto, y nosotros comentábamos que, bueno, esta es el álgebra de bloques y las reglas de los amplificadores operacionales, que les digo, ahí está. Bien, nada más recordando un poquito. Esto para nosotros es conocido, ¿sí? Nos dicen, a ver, ¿cuál es la ecuación del voltaje en esta malla? Ah, bueno, voltaje aplicado con esta polaridad va a ser igual a la caída de voltajes aquí. O sea, el voltaje en la bobina, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. Si es un circuito paralelo, no importa, también lo podemos representar.
Kirchhoff dice, si en un nodo entra una fuente de corriente, esta va a ser igual a la suma de las corrientes que salen de ella. Bueno, igual, vean que esta ecuación es análoga a esta. Significa que se parece. Hay una variable, ¿cómo le llamamos a esta? Voltaje, ¿sí? Que es la dependiente, y acá tenemos una corriente. Simplemente se invierten los parámetros porque es un circuito paralelo o es un circuito serie. Y tenemos los elementos, bobina, resistencia, capacitor. Lo más importante de esto es que aparece una derivada con algo, pero es una derivada, una integral y un componente lineal. Aquí está una derivada, aunque ahora está con el capacitor, una integral con la inversa de la bobina, y podemos decir que si sacamos la inversa de la resistencia, que le llaman ¿qué? Conductancia, multiplicado por esto, pues nos va a dar un elemento también lineal. Si no nos dijeran que, por ejemplo, aquí, que la I de T es una corriente, la L una bobina, la resistencia y el capacitor y esto un voltaje, si no nos lo dicen, nada nos impide resolverlo. O sea, si nos dijeran, a ver, obtengan la relación de I1 entre U de T, bueno, podemos nosotros transformar en Laplace y luego despejar el I1 como respuesta en función de U de T, y del otro lado queda la función de transferencia. O sea, si no nos lo dicen, lo podemos hacer, ¿no? Nos ponen esta ecuación y nos dicen, vamos a obtener esta relación, y nos arrancamos. Ahora, pero ¿qué tal si nosotros empezamos a resolver y la L no representa una inductancia, sino una masa, y la R representa un componente que se opone al flujo de que un cuerpo se mueva? O sea, la fricción, ustedes ya saben, ¿no? Tienen un componente, si tiene contacto con otro, entre los dos va a haber ese fenómeno llamado fricción, ¿sí? A la hora de empujarlo, pues va a haber una propiedad llamada fricción que se opone a que se mueva. Si vencemos la fricción, pues el cuerpo se va a mover. Y si este tiene un resorte acoplado, entonces la ecuación va a ser 1 en K, ¿sí? Estos son los elementos mínimos para un sistema mecánico, ¿sí? Para un sistema mecánico lineal vamos a encontrar una masa, una fricción y un resorte. Entonces, lo vamos a dejar de momento aquí, pero, pues aquí está, vean. Si nosotros tenemos un sistema mecánico como este, una masa así solita, aislada, una caja llena de algo, ¿sí? O un bloque tal vez de madera, y le aplicamos una fuerza, esto lo analizó Newton y dijo, la fuerza que estoy aplicando en esta masa va a ser igual a la masa por la aceleración. Y a su vez la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, listo. Y Hooke dice, si yo tengo un resorte y tiene una posición y le aplico una fuerza, este punto de aquí se va a mover una distancia. El resorte tiene una propiedad K, que es una propiedad que se llama compliancia, y significa que es una propiedad que tienen los materiales para oponerse a la deformación. O sea, si tengo un resorte de cierta forma y le aplico una fuerza, este se va a deformar. Si estoy sujetando el resorte en un extremo, la velocidad de este punto va a ser 0. Pero si aplico una fuerza acá, este punto se va a desplazar una distancia X. Y nos dice entonces la ley de Hooke, la fuerza que aplico a un resorte va a ser igual a K por la distancia que se haya movido este punto. Pero también se puede representar como K por la integral. Si ustedes hablan de un punto que se desplaza,
también podemos entonces hablar de velocidad. La velocidad, ¿cómo se define? Pues la variación de la distancia con respecto al tiempo. Pero si queremos conocer el desplazamiento completo, pues entonces integramos para poder encontrar ese valor de esta fuerza. Entonces, fuerza aplicada a un resorte va a ser igual a esa propiedad que tiene el resorte por la integral de la velocidad con que se mueve el punto. ¿Okay? Vean que acá también está la velocidad involucrada, masa por la derivada de la velocidad. Y en el caso les comentaba que esto es similar a una jeringa, de esas que ahora usan ahí para las vacunas. Siempre están formadas por un émbolo y un cilindro. El émbolo hace que prácticamente no haya fugas, y lo que tengamos acá, pues depende de si es un líquido o es un gas, pues podemos comprimirlo. Claramente nosotros notamos de que a la hora de mover nos cuesta un poquito de trabajo desplazarlo por el rozamiento de estas paredes con el émbolo. Entonces, ese rozamiento produce esta propiedad, más bien es originado por esta propiedad llamada fricción. La fricción es una oposición al movimiento de un cuerpo que se está desplazando, va a encontrar una oposición al tener contacto con otro. Uno dirá, pues bueno, la fricción será deseable, pues sí, en algunos casos es fundamental. Por ejemplo, en los sistemas de frenos de cualquier vehículo, es fundamental que exista la fricción para poderlo detener. Dependiendo de la velocidad, si nosotros queremos que se detenga más rápidamente, pues aplicamos más presión a los discos o a las balatas, en fin. Pero si nosotros tomamos como referencia este punto y aplicamos la fuerza a este componente, se va a mover también a cierta velocidad. Entonces, la ecuación que aquí aparece es, si en un sistema mecánico formado por algunos le llaman también amortiguador, otros le llaman fricción, otros rozamiento, pues va a ser igual a la propiedad fricción por la velocidad. Entonces, vean, hay tres elementos en donde en todos aparece la velocidad. Aquí derivándola, y ya sabemos que viene de esta ecuación, aquí integrándola y aquí lineal. Esto considerando los elementos de forma individual. Pero, ¿qué pasa si nosotros juntamos una masa? Aquí lo ideal, o sea, puede ser que tengamos una masa soportada por un resorte y un amortiguador. Los sistemas de suspensión de un coche así están formados. La masa del coche, luego tienen cada rueda un resorte y dentro del resorte hay un amortiguador. Ustedes los pueden ver por ahí de color amarillo, rojo. Pero adentro a veces le agregan un gas también para mejorar el efecto de amortiguamiento. ¿Cuál es el efecto o cuál es el efecto deseado en un sistema de amortiguamiento o de amortiguación? Que si un vehículo pasa un tope, por decir algo, esté bien calculado para que el coche no oscile, o tampoco para que brinque. Por ejemplo, se da mucho en los autobuses, quien se sienta en la parte de atrás y el autobús pasa un tope, casi siempre la gente que va sentada en la última banca brinca muy alto, o sea, dependiendo del tamaño del tope y de la velocidad, y sobre todo en esos autobuses de antes, los chimecos, era muy notorio quien iba atrás y el camión iba muy rápido, pues brincaba muy alto y se sentía el golpe. Esto porque son sistemas de amortiguamiento muy,
muy simples, inclusive no usan resortes, sino que usan un sistema de muelles y pues sí, de alguna manera se amortigua un poco, pero no lo suficiente como para que sea cómodo para el pasajero. Y en el caso de un coche todavía es un poquito más fino y la idea es de que pues, podrá haber imperfecciones en el camino, pero ese sistema lo compensa, ¿sí? Y lo que se trata es de que la masa se mueva lo menos posible. O sea, podrá pasar un obstáculo y el sistema de amortiguamiento hace que eh, no sea imperceptible. O sea, sí se nota que pasamos un bache, pero la gente no brinca tanto. Las carretas originales, antes de que hubiera automóviles, usaban igual unas muelles, pero era cansadísimo quien viajaba ahí, porque el sistema no era del todo bueno para amortiguar las imperfecciones del camino. En un sistema de estos, con el tiempo se van desgastando y los mecánicos recomiendan que si quieren saber cómo andan sus amortiguadores, es que le apliquen presión a la defensa del coche eh, varias veces y verificar si el coche oscila o regresa inmediatamente a su posición. ¿Sí? Lo sueltan y si regresa inmediatamente, quiere decir, según ellos, que todavía está bien el sistema de amortiguación. Pero si este oscila un poquito, ¿sí? Ya hay componentes desgastados. Esto es muy peligroso porque si un automóvil va a una velocidad muy alta, puede llegar en un punto en donde encuentre una imperfección, provoque la oscilación e inclusive puede despegar un poco del piso, pierda agarre y entonces se dé el accidente. Entonces, por eso es importante tener su sistema de suspensión o de amortiguamiento, suspensión, así le dicen, en buen estado. La masa, pues esa no la vamos a poder cambiar porque es la del coche, pero estos son los sistemas que sí se cambian en un sistema de, como les dije, en la suspensión de un automóvil. Entonces, para los ingenieros mecánicos, si les encargan diseñar un sistema de estos, pues van a tener que sacar las ecuaciones que lo representan. Entonces, dicen, si yo tengo un sistema con estos tres elementos y le aplico una fuerza, que les digo, pudiera ser al revés, nosotros podemos poner la figura al revés, tenemos una masa que depende de estos dos componentes y a lo mejor aplicamos la masa hacia abajo. Si no importa cómo esté, o lo podemos poner horizontal. Algunos libros ponen sus ejemplos de una masa que tiene su sistema de resorte y fricción conectados de este lado, ¿sí? Supongan que esto lo giramos 90 grados, pues va a quedar de forma horizontal, aplicamos la fuerza y también las mismas ecuaciones son las que representan al sistema. Y suponiendo de que esto es el ingeniero mecánico va a diseñar su sistema de suspensión y encuentra que así lo puede representar. Este es su modelo gráfico. Dice, si aplico una fuerza y tengo tres elementos, la fuerza total va a ser la suma de las fuerzas individuales. Tengo un punto, a las masas les llaman puntos rígidos, tengo un punto que se va a desplazar por efecto de la fuerza una distancia, y si se está desplazando una distancia, significa que hay una velocidad a la que se mueve este punto. Entonces hay que ver, aquí es donde empiezan a analizar cómo es que se comporta esta velocidad de acuerdo a la fuerza que estoy aplicando, la fuerza como excitación, y a las propiedades que tienen cada uno de los componentes. Lo primero que se saca es que hay una ecuación que se representa así. La suma de todas las masas es igual a la fuerza total.
perdón, la suma de las fuerzas individuales es igual a la fuerza total. Y entonces vemos que así se representa, y al electrónico, a esto le recuerda algo. Dice, yo he visto una ecuación que tiene una derivada, una componente lineal y una integral, y es igual a una variable. ¿Sí? Se parece mucho. Entonces quiere decir que yo la puedo analizar como si fuera eléctrica, ¿sí? A la M pues la puedo considerar una bobina, una resistencia y un capacitor. Entonces aquí es en donde aparecen las analogías eléctricas. Un sistema mecánico lo puedo representar como un sistema eléctrico. Si en lugar de fuerza digo, es una fuente. Si en lugar de masa digo, es una bobina. En lugar de fricción, es una resistencia. Y en lugar de compliancia o K, es un capacitor. Claro, aquí nada más es la inversa. Resulta que entonces la fuerza es análoga al voltaje, perdón, sí, al voltaje, nos va a generar algo que se llama aquí velocidad, pero eléctricamente es una corriente. Si me olvido de esos valores originales, pues ya viendo esto, pues lo podemos analizar. Y si quiero saber cuánto vale la velocidad de este punto en función de la fuerza aplicada, lo podemos sacar. ¿De qué ecuación? Pues igualita a la de acá arriba. ¿Sí? Si yo tengo esta ecuación, fácilmente puedo decir cuánto es I de t o I de s en función de U de t o U de s. Transformamos todo a Laplace, hacemos álgebra y despejamos. Y entonces podemos sacarlo, ustedes ya lo saben hacer muy fácil. Y si se trata de un sistema mecánico que llegó a esta situación, entonces, primer paso, a ver, tengo un componente con una derivada, pues es una bobina. Un lineal, es una resistencia. Con una integral, bueno, se parece, nada más que en el eléctrico es 1 en C. Bueno, pues aquí lo podemos poner como 1 en K, ¿sí? De forma eléctrica. Y lo podemos analizar. Ahora sí, yo puedo obtener cuánto vale mi velocidad en función de la fuerza aplicada. Ahora, les decía, este es un sistema muy sencillo y no nos impide que podamos tener sistemas en donde haya más de una masa, más de un resorte y más de una fricción. ¿Sí? Ese es el propósito de este tema, que un sistema mecánico lo podamos representar con su equivalente eléctrico y no solamente pintarlo, sino que sacar las ecuaciones y poderlas analizar. Aquí adelante es el equivalente a, déjenme ver si tenemos la otra analogía. Bien, ahorita pasamos a esto. Bueno, aquí lo que les decía, este es un sistema mecánico de un sistema de suspensión de un automóvil. Dice, hay la transferencia entre la posición de la carrocería y el desplazamiento provocado por una imperfección en el piso. Determina el comportamiento transitorio de la carrocería cuando se pretende subir un escalón. El escalón, aquí está esta deformación, esta viene siendo la excitación, o sea, viene el vehículo y de pronto encuentra una fuerza sobre la rueda. Aquí lo importante es que aquí está su modelo matemático. Y dicen, está formada por una masa 2, una masa 1, un resorte 2 y un resorte 1. Y aquí hay una fricción. Entonces, los únicos puntos que se van a mover son las masas y en donde estamos aplicando la fuerza. Aquí tenemos que esta masa 2, cuando se presenta esta situación, se va a desplazar una distancia 2 y la masa 1, una distancia 1, y este punto, ¿sí? Una distancia x0. Entonces, se puede analizar cada uno de estos elementos de forma individual. Ahora, vean, en el caso de
aquí están representando a la masa 1. ¿Qué tiene conectado alrededor de la masa 1? Tiene un resorte y una fricción. Ahora, este se va a mover a velocidad 1 porque se mueve a una distancia 1 y esta a una velocidad 2. Entonces se dice que si tenemos un resorte entre dos masas y esta no es fija, resulta que entonces a la hora que aplicamos una fuerza, el punto de aquí se empieza a mover y luego el punto de aquí se moverá a otra velocidad. ¿Eh? O sea, si ustedes tienen un juguete, por decir algo, le ponen un resorte, notarán que lo empiezan a jalar y el bloque que tienen acoplado al resorte tarda en moverse. O sea, el resorte se empieza a deformar un poco hasta que llega un punto en que ya empieza a jalar. Eso quiere decir que este punto de aquí se va a mover a una velocidad 1 al principio y este a otra velocidad. Por eso es que aquí está de esta manera, K2 por X1 menos X2. O sea, este se va a mover una distancia X1 menos X2. Y la fricción también, si está en función de distancias, también lo podemos poner en velocidades. Vamos a hacer un ejercicio un poquito más sencillo para que vean esto. Lo que tratan de decir aquí es que podemos analizar cada elemento, por eso les llaman puntos rígidos a las masas, porque son las únicas que no se deforman, y entonces podemos analizar la fuerza alrededor de la masa. En la masa 2, por ejemplo, vean, solamente hay dos fuerzas que están actuando sobre la M2, más la M2 misma. Entonces, si podemos sacar las ecuaciones que representan a este sistema, pues podemos partir con el diseño y verificar qué es lo que se requiere, un resorte de cuánto de K, el amortiguador que está aquí adentro, cuánta de fricción, y el resorte, que en este caso lo viene representando lo flexible de la rueda, que es el K1. ¿Sí? Aquí vean que se comporta como si fuera un resorte, se deforma, pasa el bache y se vuelve a obtener la figura original. Entonces tiene una propiedad también, recuerden, no está acotado nada más a los resortes, sino que es una propiedad de los materiales, la compliancia, de oponerse a la deformación. Una vez que pasa esto, pues recupera su figura. Pero antes de pasar a hacer algunos, vean, al final siempre aparecen las integrales, las derivadas por acá y las lineales. Significa que si a esto, yo sé que viene de acá arriba, pero si no me dijeran que es mecánico, yo lo puedo interpretar, bueno, aquí tengo un capacitor con dos corrientes. Aquí tengo otro capacitor también entre dos corrientes. Una resistencia entre dos corrientes y una bobina solamente afectada por una corriente. Entonces, esto si representa un sistema eléctrico, lo puedo dibujar y lo mejor, lo puedo analizar. Esta es una de las ecuaciones y aquí está la otra. Pues aquí también está entre dos corrientes, otro más, y este con una. Generalmente las masas van a estar con una corriente. Estas ecuaciones, así como están, ya las podemos representar y resulta que vean, esta es la ecuación 1 y nos dice, hay un capacitor K1 que está entre la corriente 0 y la corriente 1. Pues aquí está, corriente 0 y corriente 1. Todos estos elementos son mecánicos, corriente 0 y corriente 1. ¿Y a qué es igual? Porque esta es una malla cerrada. Dice, hay otro capacitor que está entre la corriente 1 y 2. Bueno, pues aquí está, corriente 1 y corriente 2. También hay una resistencia, por eso va en serie, entre la corriente 1 y la corriente 2. Y la masa solamente está afectada por la corriente 1, por eso aquí se pinta la bobina. Esta es una ecuación. La siguiente
ya la teníamos acá arriba, ¿sí? La siguiente dice, la otra malla está formada por un capacitor que está entre la corriente 1 y 2. Como ahora estoy de este lado, pues sí, efectivamente, en mi malla este capacitor está afectado por la diferencia de corrientes. Y también hay una fricción, aquí está, y luego se cierra mi malla con esta bobina, que es la masa 2 por la corriente 2. Por este componente solamente va a pasar la corriente 2. Aquí sí está afectada por los dos y aquí está la original. ¿Y a qué es igual esto? Este es igual a la fuerza que se está aplicando al sistema. Entonces, podríamos poner aquí una fuente de voltaje para armar el circuito completo. Y esto pues ya para nosotros es pan comido, ¿no? Si esto, ¿qué puedo analizar? Pues a qué velocidad a cuál es la velocidad de uno en función de la excitación, o si ponemos aquí una variable, pues son fuerzas individuales, pues cuánto vale la fuerza que está en la masa 2 nada más en función de esto. Entonces, esta conversión de un sistema de cualquier naturaleza a eléctrico me permite analizarlo. Ahora, vamos a hacer déjenme ver si está por aquí. Vean, este es un sistema, lo vamos a amplificar de otra naturaleza, pero lo primero que vamos a hacer es, esto nosotros lo conocemos bien, esta es una fuente de corriente, un capacitor y una resistencia. Por aquí pasa la corriente del capacitor, por acá la de la resistencia, y podemos decir que aquí hay un voltaje. ¿Sí? El que tengamos una fuente de corriente y al estar circulando en estos componentes significa que aquí hay una caída de tensión. Si están en paralelo, pues van a estar al mismo voltaje. Y nos dicen, vamos a analizarlo y vamos a obtener el voltaje en función de la corriente. O sea, la corriente es el estímulo, ¿sí? Pero esta debe depender solamente de estos componentes. Entonces decimos, bueno, y tenemos que dejar las ecuaciones en donde estén involucrados la corriente y el voltaje. Y decimos, la corriente general o total es igual a la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia, ¿sí? Kirchhoff dice eso, entre una corriente y la salida de estas corrientes es la suma de estas salidas es la que entró. Bueno, si se trata de un circuito en nodos, ¿sí? Porque es una fuente de corriente, podemos decir que la corriente es igual a la corriente del capacitor, que va a ser igual a C por la derivada del voltaje con respecto a T, más el voltaje entre la resistencia, o sea, ley de Ohm. Si esto lo transformamos, vean que ya aparece la I y la B, que es lo que queríamos, voltaje y corriente. Como no podemos resolver la ecuación directamente de esta manera, o sea, es una derivada con una lineal. Para quitar la derivada, ya saben, hay que integrar, pero aquí nos aparece la integral, entonces se complica. Entonces, existe la transformada de Laplace y nos dice esto, la derivada la sustituimos con una S. Tenemos el capacitor y la variable, nada más la ponemos, sabemos que está en función de S. Y luego B, pues es lineal, entonces la podemos representar de forma con una letra mayúscula entre la R. Y luego, ¿qué viene? Pues nada más factorizar B. Y sacamos B y decimos CS más 1 en R por B es igual a la I. Si hacemos álgebra, aquí ponemos una R como elemento común, CSR más 1 entre R. Y si lo que nos pidieron fue B entre I, pues nada más, aquí ya tenemos B, pasamos I acá abajo, por lo que tenemos que pasar la R del otro lado y este numerador en la parte de abajo. O si quieren, pues nada más aquí lo pintamos igualito, I es igual a lo que tenemos acá. Si queremos despejar
B entre I, pues pasamos la R y la otra divide y la I se viene para acá abajo. Entonces vean, esta es mi función de transferencia de este sistema eléctrico. Y como verán, solamente depende de los componentes, C y R, porque solamente hay dos, C y R. La S es parte de la transformación que se hizo de Laplace. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un tanque de esta manera? Un tanque se comporta de esta forma y hay una ley, no me acuerdo el nombre, pero la ley dice, el flujo que entra, ¿sí? El flujo que entra al tanque menos el flujo que sale es igual a la variación del volumen del líquido. O sea, yo aquí tengo una área, este es un tanque, su geometría dice que el volumen es el área por la altura. Pero si esto está entrando continuamente, pero también está saliendo, la ecuación o la representación de esta ecuación nos dice que el flujo que entra menos el que sale va a ser igual a la variación del volumen, ¿sí? O sea, el volumen es el que se va a ver afectado. Aquí nada más agregamos que QE es el flujo que entra, QS el flujo de salida, H la altura del tinaco del tanque, el área del tanque es A y R le llaman válvula. Conforme nosotros abramos, se abre esta válvula o se cierre, nosotros vamos a tener más o menos flujo, como en la llave del lavabo. Entonces, vean que la primera ecuación que dice, vamos a hacerlo así, el flujo que entra menos el flujo que sale es igual a la variación del volumen, o sea, la derivada del volumen con respecto al tiempo, pero el volumen es igual a ¿qué? Al área por la altura. El área es constante, en un tanque pues ya construido no le podemos alterar el área de la base. Por lo tanto, podemos hacer esta ecuación de esta manera. Flujo que entra menos flujo que sale es igual al área que es constante por la derivada de la altura con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Pues que si lo pasamos a Laplace, QE menos QS es igual a ASH. Listo, ahí está. ¿Y cuál es la otra ecuación? La otra ecuación o ecuación 2 nos dice el flujo de salida es igual a la altura del líquido entre la resistencia hidráulica. Por eso le llaman resistencia hidráulica. ¿Qué pasa si sustituimos QS? Vean que aquí aparece QS. QS en esta ecuación. Bueno, pues aquí está. QE menos QS igual a ASH de esta, pero en lugar de QS es H entre R. ¿Cuál es la intención de esta sustitución? Que queremos sacar una función de transferencia. En este caso la respuesta es la altura de nuestro tanque en función de lo que entra y en función de la posición de la resistencia, o sea, de la válvula. Entonces sustituimos y luego despejamos, pasamos este componente sumando aquí y luego factorizamos el H a S más 1 en R es igual a H por factor común R, entonces R a S más 1 entre R, y resulta que si despejamos H entre QE, nos queda R entre R a S más 1. Entonces vean la ecuación esta, a ver, lo vamos a hacer en una sola hoja, y vean que aquí, esta inclusive ya está en su drive, para que la revisen, y vean que es muy similar esta B entre I, aquí tenemos una división H entre QE, es igual a R entre CSR, o sea, RAS, ¿sí? O sea, aparece la R, aparece la A y la S. Aquí aparece una C, una S y una R, más 1. Entonces significa que esta ecuación es análoga a esta. Podemos decir entonces, si este es voltaje, el voltaje se traduce en altura del líquido.
Si esta es corriente, acá se traduce en flujo de entrada. La resistencia hidráulica, que es la resistencia eléctrica, y el área que aparece aquí es la capacitancia. Entonces, un sistema, un tanque en donde entra un líquido, un fluido líquido y luego sale y además tiene una valvulita, resulta que su modelo matemático que tenemos aquí es análogo a este circuito. Por lo tanto, si nosotros tenemos más tanques o una serie de tanques conectados entre sí, podemos sacar sus ecuaciones y por lo tanto modelarlo. El propósito de esto es que nosotros podamos analizar un sistema de otra naturaleza y al comprobar que hay una analogía, tenemos la certeza de que lo podemos representar de esta forma. Para eso, bien, ahora recuerden que para todo tanque siempre vamos a tener dos ecuaciones. La que está en español aquí que dice el flujo que entra menos el flujo que sale es igual a la variación del volumen en el líquido, del líquido. Y si hay válvulas, pues vamos a utilizar las ecuaciones correspondientes a las válvulas. Les comento que es el sistema más sencillo, por eso aprovechamos que empezamos un poquito con los sistemas mecánicos, porque ahí aparecen tres elementos. Aquí tenemos dos. Entonces, vamos a ver si podemos terminar la idea. Vamos a suponer que ahora tenemos dos tanques conectados así. O sea, hay un tanque al que le está entrando el flujo de el QE, o sea, el flujo de entrada. Este tanque tiene un área 1 y una altura 1, dependiendo de cuánto líquido haya caído aquí adentro. Pero tiene una salida y a través de esta está una válvula R1. Por aquí sale el flujo S, QS, y este se utiliza para llenar un siguiente tanque, aunque sea por aquí abajo. El que recuerden, y tiene sentido esto, de que al voltaje, o sea, en un circuito eléctrico, también se le conoce ¿cómo se le conoce al voltaje? Fuerza electromotriz. Otro nombre. ¿Diferencia de potencial? Diferencia de potencial. Por eso es que la diferencia de potencial lo pone en análogo y la energía potencial, por ejemplo, si ustedes suben algo, un cuerpo, por el hecho de subirla con respecto a la atracción de la gravedad, ya tiene una energía potencial, lo sueltan y va a tomar acción, ¿eh? O sea, no se mueve de la nada, o sea, tiene energía ahí, pendiente de librarse. Por eso es que esta altura también tiene una analogía con el voltaje, como si fuera una diferencia de potencial. Inicialmente esto debe estar con una altura mayor que el de acá, en un principio, y tal vez pudieran igualarse. Pero en esas condiciones, en donde se empieza a llenar primero, podemos nosotros decir, bueno, este tanque se empieza a llenar y por lo tanto el volumen de líquido va a empezar a aumentar. O sea, hay una variación del volumen. Nuevamente la definición, variación del volumen. Y su área pues va a ser constante, el área 2. Y la salida pues tiene una sola válvula y tenemos una Q, o Q0. Entonces, para el primer tanque ya sabemos qué ecuaciones hay. Flujo de entrada menos flujo de salida es igual a la variación del volumen. Si la pasamos a Laplace, QE menos QS, A1 S de la derivada por H1. Listo. El flujo de salida también tiene una ecuación, debido a que aquí está la válvula. Aquí hay una diferencia de alturas, o sea, H1 menos H2, entre el valor de la válvula, R1, nos va a dar el flujo de salida. Por eso a esta también le llaman ley de Ohm hidráulica, ¿no? La QS es análoga a la corriente, las H a los voltajes y la R es la resistencia.
Pero esto lo podemos representar en Laplace de esta manera. QS es igual a H1 menos H2 entre R1. Listo, se acabó. En el caso del segundo tanque, ¿qué es lo que entra? QS. ¿Y qué sale? Q0 o QO, Q0. ¿A qué es igual? A la variación del volumen en el tanque 2, o sea, QS menos Q0 es igual a A2S por H, viene de esta derivada. Y la otra ecuación es el flujo que tenemos ya a la salida, que es igual a H2 entre R2. Aplicando Laplace, H2 entre R2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ecuaciones. Recuerden, siempre va a haber 2 por tanque, 2 ecuaciones por tanque. Entonces, ¿qué pasaría si nos pidieran, a ver cuánto vale H2 en función del QE? A ver cómo se está comportando la altura de aquí en función del flujo que está entrando. Entonces, tendríamos que hacer nuestras ecuaciones para poder despejarla y poner a H2 dependiendo de QE. Implica, son 4 ecuaciones algo sencillas, pero sí implica un poquito de álgebra, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué sucede? Vean, ¿qué sucede aquí? Si esta es la excitación, aquí tenemos la respuesta H1, ¿sí? Y luego, esta es la otra respuesta QS. Eso quiere decir que nosotros podemos pintar las ecuaciones así. Despejamos H1, que es mi respuesta, y va a ser igual a QE menos QS entre A1S. Y luego esta, pues es la QS. Luego esta, despejamos H2, QS menos Q0 entre A2S, y luego dejamos esta. Si estas son las ecuaciones, obsérvenlas, las podemos representar con un diagrama de señales y decimos H1, por aquí va a estar H1, es igual a QE entre A1S, menos QS, en un principio lo dejamos por ahí, por A1S negativa, y luego QS es igual a H1, que ya se obtuvo, entre R1, aquí está R1, menos H2 por 1 en R1, o sea, este es negativo. Y luego, la otra variable es H2, entra QS, que ya se obtuvo aquí, multiplicado por 1 en A2S, y restado por Q0, multiplicado por menos 1 en A2S. O sea, nada más hacemos este negativo. Y el flujo de salida es H2 entre R2. O sea, H por 1 en R2. Vean, entonces, si quiero aplicar Mason y yo quiero la salida aquí, simplemente tiro una línea y le digo 1 y aquí se llama H2. Y mi trayectoria directa va a ser así. O si quiero el Q0 en función del QE, pues entonces hasta acá. O si quiero el H1 que está aquí, pues aquí pongo mi salida. Claro, debo considerar todo lo demás. Entonces, pues ya con Mason lo podemos sacar. Sabemos que hay 3 bucles, hay 2 que no se tocan. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan, esto es muy parecido a un par de resistencia capacitor que están así en cascada. Nosotros le vamos a dejar hasta aquí porque ya se va a acabar, pero vean entonces que con esta técnica solamente generamos ecuaciones, las pintamos y aplicamos Mason. Y nos ahorra que tener que estar haciendo el álgebra. Si no supiéramos Mason, pues ni hablar. Habría que empezar que a sustituir este de acá y luego despejar la H, el H1 y meterla aquí y en fin, una serie de pasos que no hay necesidad de hacerlos. Y aquí no importa qué variable sea mi respuesta. Esta parte la vamos a continuar mañana y van a ver, con esto nos pasamos de nuevo a lo mecánico. ¿Les parece bien? Sí, profe, está bien.
Sí, espero que esté quedando claro y mañana iniciamos con dudas si hay alguna. Este ya está arriba, por si